Levítico, capítulo 1. Vamos a hablar de las ofrendas quemadas, los holocaustos. El versículo 1 dice: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Este versículo nos da una idea de cómo comenzó todo y nos muestra la esencia de la ley del holocausto. La palabra clave aquí es Vayikra, que significa llamó. Fíjate en que tiene una alef pequeña, un detalle que simboliza que la voz de Dios es un susurro humilde. Antes de sumergirnos en las leyes del sacrificio de paz, es importante entender de qué va realmente este libro. Lo llamamos Levítico, porque la traducción griega y latina pensó que solo se trataba de reglas para los levitas, la tribu sacerdotal. Pero ese título simplifica demasiado y oculta el propósito divino. Según la tradición hebrea, el verdadero nombre del libro es Vayikra, que significa «y él llamó». Este nombre, que proviene de la primera palabra del texto, nos revela que no se trata de un manual aburrido, sino de un llamado divino para que cada uno se acerque a la santidad. Esto nos enseña que la Torá, la ley, se recibe en un estado de humildad máxima, como lo hizo Moisés, y no con arrogancia. El tabernáculo de reunión, Ohel Moed, no es solo un edificio, representa alegóricamente un estado de conciencia purificada. Así que el mensaje principal es que la revelación de la ley de la transformación y el acercamiento a Dios nace del santuario interior de cada persona. El patrón del adversario, la cizaña, distorsiona este origen interno al externalizar el mensaje. El enemigo convierte el Ohel Moed, ese santuario interior, en una institución física que se debe visitar y de la que se depende. También transforma a Moisés, el discernimiento, en un líder o sacerdote humano con autoridad exclusiva para comunicar la gracia. Esta manipulación tiene un propósito claro: desviar la atención de la búsqueda interior y la responsabilidad personal, haciendo que creamos que la instrucción y el perdón vienen de una autoridad externa, centralizando así la gracia en un sistema institucional. Alegóricamente, este versículo nos dice que la ley de la transformación es un llamado personal y directo a la conciencia de cada individuo, lo cual es universal. Este llamado requiere que reduzcamos nuestro ego a través de la humildad, permitiendo que la voz sutil de la verdad se escuche desde nuestro lugar interno. La verdad espiritual es que la instrucción para la purificación no es un dogma impuesto, sino una revelación directa, accesible a quienes han silenciado su orgullo, preparando el terreno para el trabajo riguroso que implican los sacrificios que vendrán. Por lo tanto, el libro de Vayikra es una invitación a encender la luz de la sabiduría interior que reside en nuestra alma, para que cada uno pueda convertirse en el sacerdote de su propia conciencia. El versículo 2 introduce el concepto de la ofrenda o corbán, cuya raíz hebrea, karab, significa acercar, confirmando que la función del ritual es servir de vehículo de conexión, dvekut, no de pago por el pecado. Podemos ver un sutil pero crucial cambio en el vocabulario. El versículo dirige el mandato inicialmente a los hijos de Israel, el colectivo bajo instrucción, para que ellos lo transmitan a alguno de entre vosotros, el alma individual o Adán, el ser humano universal, enfatizando que el acercamiento a Dios es una responsabilidad universal. La selección del animal ganado vacuno, bakar u ovejuno, fuono, cabrío, tzizón, representa los diferentes niveles de la mente a purgar. El ganado vacuno simboliza los paradigmas ideológicos y las fuerzas de voluntad más arraigadas, mientras que el ovejuno representa los patrones emocionales y hábitos sutiles que deben ser totalmente inmolados. La cizaña distorsiona este concepto al literalizar la ofrenda, transformando la renuncia interior del ego en un acto económico que requiere un animal físico y costoso. Esto desvía la energía mental del oferente de la transformación interna al costo material, sentando las bases para un sistema de dependencia donde la gracia es comprada o condicionada. Además, el enemigo explota la diversidad de opciones de animales para la diversificación del engaño, permitiendo que el creyente escoja el animal menos costoso, el hábito menor o el palomino,
y así autojustifique la retención del ganado vacuno, el patrón de soberbia o la ambición central que realmente le ata. Alegóricamente, la ofrenda es la entrega y renuncia al yo inferior. La distinción entre el ganado vacuno y el ovejuno instruye al guerrero espiritual a librar la guerra en todos los niveles del ser. Debe desmantelar tanto los grandes dogmas que limitan su mente, el vacuno, como los hábitos emocionales sutiles, el ovejuno. La verdadera ofrenda es la renuncia a un hábito mental o emocional para lograr una purificación total. El propósito es que la ofrenda sea el medio para la identificación y expulsión de los patrones de pensamiento que impiden el acercamiento a la fuente divina. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. El versículo 3 subraya la condición del holocausto. Olá, debe ser macho sin defecto. Tamim. Alegóricamente, esto exige que el patrón de pensamiento o voluntad que se ofrece sea entero, potente y no esté mezclado con la autojustificación. El guerrero debe enfrentarse a la mejor versión de su propia ilusión. La frase crucial es, de su voluntad lo ofrecerá, lirtzono, indicando que el acercamiento, corbán, debe ser un acto de libre albedrío y deseo interior del alma, no una obligación o coacción externa. Finalmente, la ofrenda se presenta a la puerta del tabernáculo, que es el punto de intersección entre el mundo físico y la presencia divina. El patrón cizaña interviene manipulando la condición de sin defecto para imponer un alto valor económico, asegurando que el individuo pobre se sienta excluido o crea que debe comprar el perdón, lo cual aumenta la dependencia externa. Además, el enemigo anula el concepto de la voluntad pura al transformarla en la coacción del dogma externo, donde la falta de defecto se vuelve una obsesión física por el rito y la voluntad se reemplaza por el miedo a la exclusión o al castigo. Al enfatizar la necesidad de presentarse ante la puerta del tabernáculo físico, la cizaña centraliza la gracia en la institución, distrayendo al oferente del acto de elección consciente interior. Alegóricamente, el holocausto vacuno es el sacrificio del patrón mental más arraigado. El macho sin defecto simboliza la entrega de la mejor y más alta voluntad del ego. La verdad espiritual es que la victoria en la guerra espiritual solo es efectiva cuando la renuncia al viejo hombre es una elección consciente y no coaccionada del individuo. Este versículo subraya la necesidad de que la entrega sea total y de alta calidad. El guerrero debe enfrentarse a la fuerza máxima de su propia ilusión para lograr la liberación completa. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. El acto de imponer la mano sobre la cabeza del holocausto, Samaj Yadó, simboliza la identificación y transferencia. El oferente está asumiendo la responsabilidad por el patrón de pensamiento adversario, el animal, y lo transfiere a la conciencia para su ejecución. Este es el acto crucial del discernimiento, reconocer y nombrar el patrón que debe morir. La expiación, kafar, que significa cubrir o limpiar, es el efecto directo de esa limpieza mental que ocurre al entregar el patrón. La aceptación viene cuando el individuo se responsabiliza de la imperfección y elige conscientemente la inmolación del ego que ha identificado. El patrón cizaña subvierte la imposición de manos al convertirla en un acto mágico o protocolo vacío, el dogma de la forma. El enemigo quiere que el individuo cumpla con la acción física sin el compromiso de la conciencia, creyendo que el rito lo cubre o que la culpa es transferida a un sustituto físico, sin necesidad de cambio interior real. Esta manipulación permite al Adam sentirse cubierto sin haber realizado el acto interno de renuncia. La cizaña promueve que la aceptación sea mediada por el rito o el sacerdote externo, en lugar de ser resultado de la pureza de la intención y la asunción de la responsabilidad. Alegóricamente, la imposición de manos es la identificación y el paso de la responsabilidad.
El individuo debe aceptar que el patrón de pensamiento es una manifestación de su propio ego y que él mismo es el defecto que debe morir. La expiación no es un evento mágico de borrado, sino el resultado de la transformación interna lograda al identificar, asumir y entregar el patrón. La verdadera aceptación de Dios llega cuando la conciencia elige no volver a pecar en ese patrón, logrando la liberación, el fruto, en lugar de la esclavitud ritual. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El degüello, Shahat, es el momento central y decisivo del ritual, simbolizando la muerte definitiva del ego o del patrón de pensamiento identificado. Es la declaración de la conciencia de que el viejo yo ha muerto. La sangre, Dam, que representa la vida o la energía de la voluntad, debe ser administrada por los sacerdotes, las facultades de la conciencia dedicadas a lo divino, y rociada sobre el altar, la voluntad divina. Esto simboliza que toda la energía de ese patrón, que antes se dirigía al ego, ahora es consagrada y dirigida totalmente a la fuente divina, en el punto de intersección espiritual del tabernáculo. El patrón cizaña utiliza este versículo para institucionalizar el poder y coaccionar al adepto. El enemigo transforma el acto de muerte del ego en un acto violento y externo, desviando el foco del propósito. Lo más crítico es que el sacerdote humano, los hijos de Aarón, se apropia del manejo de la sangre energía vital, declarándose el único canal legítimo para administrar la gracia y la vida espiritual. Esto impone la dependencia del intermediario para la expiación y la pureza, y fomenta la creencia de que la gracia y la energía de la voluntad pueden ser administradas por una potestad externa, en lugar de ser el resultado directo de la renuncia personal del individuo. Alegóricamente, el degüello es la expulsión definitiva del engaño y el patrón de pensamiento adversario. La sangre rociada es la consagración total de la energía vital del alma a la voluntad divina. Este versículo enseña que la renuncia personal es absoluta. Una vez identificado, el patrón debe ser ejecutado sin remordimientos, y su energía debe ser redirigida al servicio espiritual. La verdadera función de los sacerdotes es que las facultades superiores de la conciencia deben manejar la energía vital resultante y purificar el corazón, el altar, para la ascensión, Olá. Versículos del 6 al 9. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Estos versículos describen el proceso de preparación, es la alegoría de la descomposición analítica y la purificación de la conciencia. Desollar y dividir el animal es someter el patrón de pensamiento a un discernimiento riguroso, despojándolo de sus apariencias externas y analizando sus componentes. La cabeza es el pensamiento. La grosura, grasa, son las partes más densas del ego. Y los intestinos, piernas representan los instintos, las reacciones internas y las acciones externas. El lavado con agua de las partes interiores simboliza la limpieza con la palabra de Dios antes de ser ofrecidas. La clave del Olá es hacer arder todo, la consumación total o Khalil, garantizando que el Adam no retenga absolutamente nada del viejo patrón. La cizaña enfoca su subversión en la minucia ritual de este proceso. El enemigo impone la forma minuciosa como dogma, forzando al adepto a concentrarse en los detalles técnicos y la limpieza física, el lavado, en lugar de en el análisis y la purificación interior de sus propios pensamientos y emociones. Esto genera una esclavitud mental, miedo a la ejecución imperfecta,
y garantiza que la energía mental se gaste en la ejecución de la burocracia del culto, reemplazando la verdadera transformación interna con la obsesión por la observancia externa. El enemigo usa la frase «olor grato para Jehová» para justificar el ritualismo como un fin en sí mismo. Alegóricamente, este es el modelo práctico de análisis y purificación. Desollar es desnudar la ilusión de sus pretextos. Dividir es someter el ego a un escrutinio sin concesiones. El lavado con agua es la necesidad de aplicar la verdad a nuestros instintos y reacciones antes de presentarlos. La verdad espiritual final es que la ofrenda solo es olá, ascendente, si la entrega de la conciencia es total. El resultado de esta entrega total es una frecuencia de paz y aceptación en el universo, el olor grato, la cual solo se logra cuando se ha destruido cada vestigio de la esclavitud. Versículos del 10 al 13. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esta sección confirma la gradación del esfuerzo en la purificación. Aunque la ofrenda es de menor costo físico, rebaño, es decir, patrones emocionales y hábitos personales, se aplica la misma ley de la entrega total, hola. El mandato exige el mismo proceso riguroso de tamim, sin defecto, degüello, división, lavado con agua y consumo total. La diferencia significativa es el lugar de ejecución. El lado norte del altar, tzafón. La tradición hebrea asocia el norte con la severidad y el juicio, jeburá, indicando que los pecados y errores cotidianos, el rebaño, deben ser confrontados y juzgados con la misma severidad que los grandes dogmas, en el proceso de discernimiento. El patrón cizaña usa esta repetición para justificar la burocracia del culto como un fin en sí mismo, imponiendo la ley como una esclavitud mental. El enemigo se enfoca en el hecho de que la ofrenda es de menor costo para la autojustificación. Permite que el individuo sacrifique un hábito menor, el ovejuno, para sentirse cubierto y cumplir con el requisito de la ley, pero le permite retener la soberbia, el vacuno, o el patrón más grande que realmente lo esclaviza. Esto garantiza que la ley, en lugar de liberar, se convierta en una herramienta para perpetuar el pecado de baja intensidad bajo el disfraz de la observancia ritual. Alegóricamente, esta repetición es un recordatorio de que la guerra espiritual debe librarse continuamente en todos los niveles, desde los paradigmas más grandes hasta los hábitos e impulsos personales. El lado norte enfatiza la necesidad de racionalidad y control sobre los impulsos emocionales. La verdad es que el principio de la entrega total es accesible a todo guerrero espiritual, incluso al más humilde. La pureza del corazón no se basa en el valor material de la ofrenda, sino en la entrega completa y sincera de la porción del ego que se ofrece. Versículos del 14 al 17. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En estos versículos, el sacrificio de aves, tórtolas y palominos representa la ofrenda más humilde, simbolizando la batalla constante contra los pensamientos menores, fútiles, la duda y los murmullos. Este ritual es un ejercicio diario de discernimiento. El buche, la digestión de alimentos, pensamientos, y las plumas, la vanidad, apariencia, son desechados en el lugar de las cenizas, donde muere el viejo hombre.
La instrucción de hender por sus alas, pero no la dividirá en dos, es un punto clave. El patrón menor de pensamiento, la duda, no debe ser analizado en exceso ni dividido, sino expulsado inmediatamente, hender por las alas, antes de que eche raíces y se convierta en un patrón mayor. El patrón cizaña utiliza la ofrenda de aves, destinada a los pobres espirituales para permitir el autoengaño y el pago simbólico. El enemigo la literaliza como una ofrenda de bajo costo, garantizando que el creyente se enfoque en la literalidad del rito sin usar la espada del espíritu contra los pensamientos menores. Al no dividir el ave en dos, el enemigo permite al adepto evitar el discernimiento riguroso sobre la naturaleza dual de sus pensamientos y simplemente cumplir con un gesto físico, en lugar de hacer el ejercicio de identificar y desechar los elementos venenosos, buche y plumas de sus pensamientos diarios. Alegóricamente, el sacrificio de aves es la ley para la gestión de la mente en el día a día. Es un recordatorio de que la purificación total exige la identificación y expulsión de los pensamientos más pequeños que siembran la duda y el miedo. El buche y las plumas simbolizan que el guerrero debe identificar y desechar los desechos no consumibles de su proceso mental. La verdad espiritual es que incluso en la batalla menor, la entrega debe ser total. El pensamiento debe ser cortado en su origen, la cabeza, y toda su energía debe ser consagrada al altar, demostrando que la ley del acercamiento se aplica a la totalidad de la experiencia humana. Siendo sinceros, a mí también me cuesta asumir esta interpretación, es decir, haber estado engañado la mayor parte del tiempo. El único punto a recordar es que el texto original no contiene el término Adán, pero su uso alegórico para referirse al ser humano universal, Nefesh, es una justificación clara dentro de este marco interpretativo. Para aquellos que se burlen, en el sentido de no tener oídos para oír, me gustaría pudieran explicar lo dicho por los profetas en la conclusión que te dejo. La interpretación alegórica de los sacrificios de Levítico es confirmada por la voz de los profetas, quienes condenaron el ritualismo vacío. La denuncia contra el rito es clara. Isaías 1:11-13 nos dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. La práctica externa sin conciencia se vuelve abominación. Isaías 66:3. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que ofrece ofrenda, minja, como si ofreciese sangre de cerdo. Lo que Dios siempre buscó fue el espíritu sobre la sangre, pues Oseas 6:6 nos dice: misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La ley se cumple en la obediencia, ya que 1 Samuel 15:22 nos enseña: ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. El requisito esencial es la ética. Miqueas 6:8 nos declara: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte para andar con tu Dios. Este es el verdadero holocausto, el sacrificio interior. Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta muerte interna es la crucifixión del ego. Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. De esta manera, la persona se convierte en el templo y el sacerdote. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El resultado es la única ofrenda aceptable y racional. Romanos 12:1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén.